información. Rosa María Palacios, periodista y abogada, está con nosotros ya en el programa para hablar de este y otros temas. Rosa María, ¿cómo te va? Un gusto, como siempre. Muy buenas noches, Juliana. Yo creo que el caso de Pedro Castillo, ¿cómo te explico? ¿Cómo sin este documento constituye delito de rebelión? O sea, no hay mucho más que decir. La única interpretación benigna es que fue en la modalidad de tentativa. Esa sería la benigna. Pero eso es prisión efectiva también. La rebelión se da en el momento en que él toma la palabra y, calcando el discurso de Alberto Fujimori, disuelve el Congreso, ¿no es cierto?, anticipa nuevas elecciones, etcétera. Toma por asalto, hay que decirle, el sistema de justicia. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo único que me preocupa de este documento, que confirma todo lo anterior, es que se ha encontrado, lo dice tu reportero, 6 meses después en una fotocopiadora. Y lamentablemente la Fiscalía, hay que decirlo, ha entrado varias veces a Palacio. Una vez que sale Castillo, acuérdate que hay una diligencia inmediata en Palacio, y nunca encontró este documento, no sabemos en qué circunstancias se ha encontrado, y lo que te pueden decir es que la cadena de custodia de ese documento en estos 6 meses puede haberse visto alterada por la presencia de otras personas en Palacio de Gobierno. Por lo tanto, te anticipo que la defensa de Castillo va a tratar de invalidar el documento, no lo va a actuar en proceso, porque van a decir que no tiene valor probatorio. No, y además que no tiene la firma, entre otras cosas, pero lo que dices es cierto. Además, o sea, más allá del documento... El documento es como que lo anecdótico. Yo como valor probatorio le dio, señor, 6 meses después en una fotocopiadora. Eso lo puede haber sembrado el que siguió. Claro, ya está. Porque además si hablamos del autogolpe, fallido pero autogolpe, lo vimos todos, es un hecho absolutamente objetivo, existió, nadie lo puede negar y obviamente el señor Juliana, golpista no estaba ni drogado ni intoxicado. Yo estaba al aire ya en ese momento me acuerdo con Augusto Álvarez y con el doctor Azabache. Yo saqué mi código penal y les leí, esto es rebelión. Claro, el punto es que la defensa de Pedro Castillo dice que no se alzó en armas, pero creo que tienen que entender que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y llama y le pide al ministro del Interior que capture a la fiscal de la Nación, que desarrolle actos de captura física del Congreso. Eso es alzarse en armas. Lo que pasa es que las personas llamadas a hacer estas acciones desistieron de hacerlas. Y más bien, la guardia de Pedro Castillo obedeció la orden de atraparlo. Así es. Mientras huía a la Embajada de México. De acuerdo, la intención siempre estuvo allí y la intención fue manifestada públicamente, y con peligro verbalmente. de fuga. Claro. Y con peligro de fuga. Con peligro de todo fuga. El país. Al mediodía, todo el Perú lo vio. Entonces, no hay mucha discusión sobre esto. Ya cuando se le dio la prisión preventiva, hubo un primer análisis del tipo penal que lo hizo el doctor San Martín y estableció que había causa probable para el delito de rebelión. Claro. Entonces, no hay más que discutir, de verdad. Pero este documento en particular, te anticipo que la defensa lo va a impugnar porque no había una cadena de custodia. Si lo hubieran encontrado el día que entraba la policía con la fiscalía, cuando Castillo salía, inmediatamente pasaba a ser un documento muy relevante. Por lo tanto, tampoco agravaría la situación de Betsy Chávez, que era previa en ese momento, Aníbal Torres, que era asesor. Betsy Chávez tiene una situación muy agravada por el video que hemos visto todos de TV Perú, donde ella participa en toda la presentación de Castillo, es evidentemente su cómplice. Aníbal Torres está presente durante el discurso. La retórica de la exposición de motivos del discurso, que en eso sí difiere de la de Fujimori, no la parte en que toma decisiones, esa sí es calcada, pero la retórica contra la prensa, es la retórica de Aníbal Torres, es igualita. Entonces, sí, ellos dos están muy comprometidos, te diría yo, en el hecho mismo del golpe. Hay ahora también un testigo que señala que un asesor de Bermejo estaba comprometido con unos celulares que se repartieron. Eso está por investigarse, pero sí llama la atención hasta el día de hoy, y algún día sabremos la historia completa, a quién se le puede ocurrir dar un golpe de Estado si no tienes apoyo de las Fuerzas Armadas, si no tienes alianzas en el Congreso, si están a punto de vacarte y si además tu popularidad viene en caída en la población. Claro, la popularidad de Boluarte es mucho peor, pero digamos, no estaba en su mejor momento el señor
No, Castillo. fue una torpeza porque él mismo se suicidó. O sea, él mismo se lanzó al abismo y sale a decir que fue la oposición. La oposición está haciendo todo mal, ¿no? La que era la oposición y que ahora son los jefes políticos de Dina Boluarte. Y he ido diciendo que estaba intoxicado, que sí, ¿no? Que lo habían drogado, que le habían puesto algo en un té. Escuchamos tantas historias que uno decía, pero de verdad nos creen tan idiotas. Bueno, pero eso revela que hasta sus propios compañeros de fórmula, si quieres, que lo apoyaron en Perú Libre, se daban cuenta que había cometido un suicidio. Total. Suicidio. Total. O sea, era absurdo. Sí, absurdo. Hace un rato hablabas de algo que me estaba llevando a pensar sobre este tema que no quiero dejar hablar contigo, porque el viernes estuvimos aquí en el programa con Hugo Coya, a quien además yo respeto muchísimo. Él ha sido presidente ejecutivo del IRTP 2 veces y sabe perfectamente del manejo y de lo difícil que es no manejar un medio de comunicación que es el medio o los medios del Estado, no del gobierno de turno, cuando el presidente o la presidenta siempre quiere no llevar, digamos, agua para su molino. Y lo que ha pasado ahora a mí me parece que es, se lo decía a él incluso, y coincidía en mi percepción, no sé si contigo pasará lo mismo, pero hablando del caso Santos y demás, hasta pornográfico por la forma tan, digamos, directa, tóxica, de poner a una persona que ha sido tan cercana a Dina Boluarte, se encargaba de su imagen, se encargaba de que aparezca bien siempre como directora, presidenta del IRTP, que es la señora Chandía. Su nombramiento, hoy bendecido por la ministra de Cultura, que dice que tiene todas las credenciales. El nombramiento tiene 2 problemas. Por un lado, está el problema de la cercanía personal con Dina Boluarte, con su hermano, con el que ha trabajado en el Ministerio de Trabajo. Y por el otro lado están las propias competencias de la profesional nombrada. Ella tiene que dirigir una empresa del Estado, una empresa que tiene 2, digamos, buques grandes. Uno es TV Perú y otro es Radio Nacional. Pero es una empresa que tiene que tomar decisiones administrativas. El presidente del directorio y el directorio toman decisiones administrativas sobre inversiones, sobre contratación, sobre aprobación de balances. Una persona que se ha pasado siendo jefe de prensa durante toda su carrera, dudo que pueda leer un balance. Entonces estamos hablando de capacidades que esta persona no tiene, pero tiene la amistad de la presidenta de la República. Y eso no debería bastar. No, y una ministra de Cultura que, como acabas de mencionar, no solamente justifica, sino que ahora los reporteros de Canal 7 tampoco entran a Palacio de Gobierno. Es decir, ¿cómo se siente un trabajador? Porque no es un delito ser periodista del canal del Estado, y poníamos con Hugo Coy el viernes acá como ejemplo a Josefina Tausen, que es una tremenda periodista. No, es que, a ver, yo he trabajado 7 años con Hugo Coy, es un profesional de primera, es una persona que tiene competencias notables, maestría, etcétera, etcétera, y libros publicados, investigaciones y todo lo demás. Hemos trabajado en América juntos muchos años, y cuando él entró a ser presidente del directorio de TV Perú, puso algunas condiciones, y sus condiciones fueran justamente independencia editorial, porque no, reitero, lo que siempre reiteramos, no debe ser un canal del Estado, pero debe ser un canal del público, y lo que tienes que primar es el interés público, que es lo que tiene que primar siempre en la noticia. Si hay interés público, ahí estamos. Si no hay interés público, no estamos. Pero el castigo viene sumado a una serie de iniciativas parlamentarias que tienen que ver, que están relacionadas con la ley Mordaza, con el otro proyecto de ley que busca que a empresas privadas, a canales, periódicos, a radios, el gobierno le meta su cuchara en la programación con información que ellos consideran que es de interés público. 40% de contenido cultural. Pero eso es una dictadura, eso es Venezuela. Claro, ¿qué cosa? Eso en Cuba, sí, claro, seguramente en Nicaragua y en Corea del Norte, pero yo ¿por qué voy a discutir el contenido de mi programación con el señor que es censor? La Constitución es bien clara, no hay censura previa, dice la Constitución del Perú. Léanla en el Congreso. A mí no me pueden censurar mi programación, lo siento. No les gusta, modifiquen la Constitución. Necesitan 2 legislaturas de 87 votos en cada una, pero no hay censura previa. Por lo tanto, el contenido de la programación no puede ser dado ni por un Congreso, ni por el Ministerio de Transportes, ni por ninguna entidad. No hay control de contenidos.
No hay, o sea, hay control de contenidos en las dictaduras, sí. Así es, por pero supuesto. En las democracias no. Por supuesto. O jugarretas, como en Venezuela, cuando estaba Chávez, ¿no? De cortarle la licencia a Radio Caracas Televisión para que deje de funcionar porque tenía periodistas que también críticos. Está prohibido y hay que revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre licencias, sobre el caso RCTV, exactamente, que se falló a favor de la libertad de expresión. Mira, hay jurisprudencia de esto, internacional, deben dejarse tonterías en el Congreso, pero, digamos, esto es recurrente, ¿no? En los últimos 5 años, creo que Andrés Calderón contó más de 70 iniciativas legislativas contra la libertad de expresión, que no es tu libertad ni la mía, es la libertad del público para conocer quién lo roba, ¿no es cierto? Quién hace mal su trabajo. Eso es lo que el público quiere saber. La gente en Piura quiere saber por qué se está muriendo de dengue. Y la gente en Piura rechaza la presencia de la ministra de Salud y recién ahora la van a interpelar. O sea, si fuese ministra de otro gobierno, hace rato lo hubiera censurado. O sea, el Congreso está en una especie de pausa, comodísimos, esperando a que... Con los suyos y los otros, ¿no? Pero es que este complot, Rosa María, entre el Congreso y el gobierno, no solamente es preocupante porque no hay, digamos... no se contrarrestan posturas, que en una democracia siempre es sano. Mira, te voy a dar un datito para que el público entienda de qué estamos hablando con eso de que no hay un balance de poder. Martín Hidalgo, que cubre muchísimo Congreso, nos da un dato que creo que es sintomático. Lo acaba de poner en Twitter. En el 2013, el Pleno del Congreso suspendió a Michel Urtecho, ¿te acuerdas? Sí, claro. En 32 días. En mochasueldo. Y lo destituyó en 94 días por recortar los sueldos a los trabajadores. ¿Sabes hace cuánto tiempo se ha acusado constitucionalmente a las primeras 6 congresistas? Hace 90 días. Y no pasa nada. Ha pasado nada, nada. Ya van 9 casos de mochasueldos y son intocables. Entonces, Dina Boluarte y sus ministros, intocables. Porque al otro lado, los congresistas mochasueldos, los niños han sido intocables por este Congreso. Es increíble. Todas las personas que tienen denuncia constitucional se les archiva. Pero aquí en este Congreso. Aquí hay un tema que también tiene que ver con lo que escribías tú en tu columna, ¿no? Ceguera moral, la hipocresía absoluta. O sea, ahora existe pues esta comisión consultiva de personas que se sumaron a esta campaña de fraude, 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 nos robaron las elecciones, gente que pedía inhabilitación para la hoy presidenta. O sea, es tu postura, te creíste ese cuento, esa historia, todo bien, pero sé consecuente en la vida, no te puedes luego convertir en una especie de asesor de imagen, ¿no? De la persona que supuestamente, según tu propio discurso, llegó al poder de manera tramposa porque hubo elecciones y porque OMPE y Jurado Nacional de Elecciones se prestaron a un juego macabro para que Keiko Fujimori no llegue a Palacio de Gobierno. O sea, la gente te escuchó decir eso y cómo ahora te puede ver hoy, 2023, defendiendo a quien llamabas de terruca para arriba. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa, así como hay una gran desilusión con la gente que votó por la izquierda en el Perú, con Pedro Castillo, del cual hemos hablado, es un golpista y está bien que esté en prisión preventiva porque hay peligro de fuga. Hay una gran desilusión con los líderes que representaban a la derecha, y tú lo hiciste en tu introducción. Yo jamás he sido una persona que ha votado ni ha hecho propaganda, cuestiono las tesis económicas, sobre todo de la izquierda. Pero lo que estamos viendo al otro lado es un desastre también, y es ahí la ceguera moral. Sí. Yo creo que lamentablemente la corrupción se metió por todas partes, y los intereses particulares están primando sobre el interés público, y hoy por hoy el mercantilismo y el autoritarismo es una tendencia que encuentra predicamento en el Congreso y en el Ejecutivo. Pero te das cuenta, o sea, no hay el nivel de polarización, Rosa María, te das cuenta, claro, porque tú no eres una mujer de izquierda, nunca lo has sido. Ya, pero escúchame, eso es un error, no hay ninguna polarización. Eso es un error que un grupo pequeño nos hace creer. A ver, ¿cuál polarización? El 82% rechaza a Dina Boluarte como presidenta de la República. Y el 90%, para ser exacta, rechaza al Congreso. Eso no es polarización. Hay un acuerdo nacional. O sea, la mayoría de los peruanos estamos de acuerdo en que no estamos contentos con el desempeño ni de la presidenta
ni del Congreso. Pero fíjate tú, ¿no? Que además lo vives en carne propia porque eres, de hecho, el personaje en el Perú que tiene más seguidores en Twitter y más bloqueados también. Y más bloqueados también. Claro. Rosa María, o sea, yo también siempre he pensado que la economía manejada por gobiernos de izquierda ha sido miserable y ha generado más pobreza que otra cosa. Pero la izquierda tiene argumentos bastante sólidos en defensa de derechos humanos, sus cosas buenas como la derecha. O sea, pero cuando tratas de sacar lo bueno de ambas posturas, dejando de lado lo extremo, lo radical, lo tóxico, lo que no hace bien, te conviertes ahora, por lo menos en el Perú, y si eres periodista, en caviar. Correo, ayer la página entera publica la definición de caviar. Son de izquierda progresista, de origen burgués, sentimiento de culpa frente a la pobreza, proceden de la PUC o son admiradores de esta universidad, defienden los derechos humanos, gustan de las consultorías en el Estado. O sea, es alucinante cómo engañan a la gente. No califico porque no trabajo para el Estado. Yo tampoco. Soy de la PUC. No soy de izquierda, pero sí creo, como cualquier abogada formada en la Universidad Católica, que es la mejor universidad del Perú, lo siento muchachos, pero es buena, es pues la mejor universidad del Perú según varios rankings, y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica es una de las mejores de Latinoamérica. Lo siento muchachos, ¿qué puedo hacer? Estoy orgullosa de donde vengo. No, y está muy bien, y está muy bien. Y yo te agradezco, Rosa María, por estar... No, hay que decirle a los que nos critican de la PUC, pero sí hay que decirlo que nos dan una muy buena formación y nos enseñan, por ejemplo, que el primer artículo de la Constitución tiene que ver con con que la persona es el fin supremo, no el Estado. Así es. Y que el artículo 2, inciso 1, nos dice, toda persona tiene derecho a la vida. No puedes andar matando en nombre del Estado peruano. 49 muertos con proyectil de arma de fuego es un escándalo para cualquier político liberal. Y de liberal me refiero a lo liberal económico y político. Y político. Sí, no, de acuerdo. Los derechos fundamentales. Pero nadie se asombra, nadie pide explicaciones. Y aquí, que se encargue el Ministerio Público más adelante. Ni siquiera hay una sanción política. Rosa María, me gane tiempo. Gracias por haber estado aquí. Y me quedo con esta listita de correo a página entera que me la mandó Carlos Viguria. Decía, pucha, yo tampoco la chunto en nada. No soy de la PUC, no soy de izquierda progresista, burguesa, de origen burgués. ¿De dónde? Gracias, Rosa María. Yo no soy burguesa, yo estoy más arriba. Me parece genial, me parece maravilloso. Gracias, Rosa María. Siempre es un placer tenerte en el programa. Gracias. Sí, pues, ¿no? Defienden los derechos humanos. Ahí sí, fíjese. Gustan de las consultorías en el Estado. En mi vida, decían que mi esposo nunca ha hecho una consultoría. Él es cineasta, es publicista. Es increíble.